Corintios capítulo 12. Vamos a estar leyendo de los versículos 12 al 27. Y dice así la Escritura: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un espíritu. Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Y sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes honestas no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Déjenme brevemente introducir al pastor Joan Veloz, que está con nosotros hoy. El pastor Joan Veloz es uno de los pastores que sirve en la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, en Santo Domingo, República Dominicana. Yo tuve el privilegio de servir junto con él por unos casi 4 años allá. Y Dios lo que me regaló fue un hermanito chiquito en Joan. Aunque yo he perdido los cabellos después que lo conocí, la verdad es que Dios me ha dado un regalo en Joan. Joan es también vicepresidente del Ministerio de Integridad y Sabiduría, así que algunos aquí que estudian en el seminario, ese es el hombre. Pero más que eso, hemos caminado juntos en los desafíos de la vida. Yo tuve el privilegio aún de cursar los estudios doctorales junto con Joan. Joan se graduó, nos graduamos juntos como doctores en ministerio. Y en la providencia de Dios les está por aquí. Yo hablé con Pastor Michael y nos pareció excelente la oportunidad para que Joan pudiera ministrarnos. Así que yo quiero invitar a Joan, orar por él, para que el Señor nos conceda en su gracia ser edificados en la verdad en esta mañana. Así que déjenme orar. Señor, gracias por el regalo, los dones que tú das a la iglesia. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido y has guiado. Tú preparaste estos tiempos. Tú preparaste esas ocasiones. Tú que has traído a Joan aquí, junto a su familia, ahora te suplicamos que lo uses para edificar tu iglesia. Úngelo con una doble porción de tu espíritu y danos un corazón para que podamos recibir tu palabra con gozo. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. El pastor Luis me quitó parte de mi introducción, porque él hablaba de mí y la relación que tenemos, pero yo quiero hacer público que yo amo al pastor Luis Méndez. ¿Usted también? Bueno, usted también ama al pastor Luis Méndez. Yo le doy gracias al Señor que cuando yo empecé el proceso de formación al ministerio pastoral, el pastor Méndez estuvo ahí, me acompañó por 4 años, caminó conmigo de cerca, hicimos una amistad, una hermandad, en la cual yo agradezco al Señor. Y si hoy yo puedo estar sirviendo como lo estoy haciendo, en parte se debe al acompañamiento que el pastor Luis me ha dado. Pastor Luis, gracias. Gracias por tu acompañamiento, por tu hermandad, por estar ahí siempre presto a escucharme cuando tengo alguna de estas loqueras en las mentes.
Bastante, sí. Y al mismo tiempo, él mencionaba que tuvimos la oportunidad de cruzar un curso doctoral. Su pastor hoy es doctor. Y le damos gracias al Señor por el pastor Méndez, que ha decidido formarse, seguirse preparando para servirle mejor a ustedes como iglesia local y servir mejor a su pueblo. Así que el Señor te bendiga, Luis. Yo tuve la oportunidad también de conversar ayer con el pastor Michael. Él me pedía disculpas por no estar aquí en el día de hoy, pero él tiene compromisos familiares y le damos gracias al Señor porque aunque él no está, también le recordamos y le agradecemos la oportunidad que nos brindas de compartir la palabra de este púlpito. Un púlpito por el cual nosotros oramos en República Dominicana. Nosotros oramos por ustedes allá. Los pastores de IBI oran por ustedes. Estamos muy contentos de lo que el Señor ha estado haciendo en esta comunidad. Y también estamos expectantes de lo que el Señor seguirá haciendo a través de ustedes. Yo tuve la oportunidad de venir con mi esposa hace probablemente 1 año y medio y éramos mucho menos aquí. Me senté por ahí atrás. Bueno, incluso creo que la división de la silla estaba diferente. Pero ver la iglesia crecer me llena de sumo gozo. Así que el Señor sea con nosotros hoy mientras exponemos su palabra. Yo sé que el pastor Méndez oró, pero permítame orar una vez más. Padre, nosotros alabamos tu nombre y mientras nos presentamos, Señor, delante de tu palabra, te rogamos, Dios, que tú hables a tu iglesia. Es lo que te pedimos, Señor. Habla a tu iglesia, edifica a tu iglesia y que Cristo reine. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como muchos saben, esta iglesia está llevando una serie que se titula Cristo mi paz. Y hablando con el pastor Méndez, hicimos una pausa en la serie para yo traer este tema que el Señor había puesto en mi corazón. Un mensaje que busca, en cierto sentido, que la iglesia pueda caminar unida, entendiendo el llamado que ha recibido de parte de Dios cada uno de manera independiente. Y eso, hermanos, le va a traer paz a los pastores. Porque cuando una iglesia camina unida, camina cerca en intimidad, como el Señor le llama, sus pastores pueden vivir en gozo, porque no hay nada que traiga más tristeza a un pastor que una iglesia dividida, una iglesia que se ataca, una iglesia que sus miembros no entienden el rol que el Señor le ha llamado de manera particular. Así que si tú eres parte de esta iglesia, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú eres uno que ha decidido, por la gracia de Dios, rendir su vida a Cristo, reconociendo que tú eres un pecador, este mensaje es para ti. Pero si tú nos invitas, si tú eres invitado el día de hoy, si vienes por primera vez a la iglesia y piensas que este mensaje es un mensaje simplemente enfocado en aquellos que son miembros de la iglesia, aquellos que son creyentes, no, hermano. Este mensaje también va enfocado a ti. Porque lo que vamos a hablar hoy es del cuerpo de Cristo, la institución más gloriosa y sagrada, de la cual todos quisiéramos y debiéramos querer ser parte. Yo he titulado mi mensaje de hoy, Un cuerpo en Cristo y con Cristo, porque de eso es que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que quiero invitarte a que me acompañes a los pasajes de 1 Corintios 12. Estaremos viendo del versículos 12 al 27. Ya nuestro hermano César lo leyó, pero yo de manera puntual quisiera, antes de entrar el pasaje, poder hacer algunas acotaciones a nivel de contexto, de que ustedes puedan entender qué está pasando aquí. Porque cuando César leyó los pasajes, quizá algunos se pudieron sentir un poco confusos. Bueno, que uno es mano, que uno es oído, pero ¿de qué estamos hablando aquí? Pero lo importante es que puedas entender qué está pasando. 1 Corintios 12, el apóstol Pablo está hablando a su iglesia acerca de los dones del Espíritu, dando a entender y enseñando que cada uno ha recibido un don de parte de Dios. Algo que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:10 lo dice, según cada uno ha recibido un don especial, usémoslo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo el creyente ha recibido un don de parte de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol le escribe a los corintios sobre esto en los primeros versículos del capítulo 12, pero al parecer en la iglesia ya habían algunos hermanos que se sentían o superiores o había otros que se sentían inferiores por no haber recibido el don que otro tiene. Y el apóstol Pablo quiere intervenir y previendo esto, él escribe estas palabras que leímos en el día de hoy, que vamos a seguir estudiando hoy, para evitar que haya división en la iglesia. Si el que él se sentía superior, ubícate, vamos a ubicarte. Tú te sientes inferior, vamos a ubicarte. De manera que la iglesia no se fracturara. Al parecer, la iglesia de Corinto ya estaba empezando a sufrir este tipo de conflictos, este tipo de fracturas. Y el apóstol Pablo quería prever esto. Y él nos da un texto largo que yo he querido dividirlo en 11 enseñanzas.
Así que si tú eres uno de aquellos que apunta, que tiene tu libretica ahí, yo quiero invitarte a que tú saques tu libreta y apunte estas 11 enseñanzas que vamos a sacar de los pasajes que hemos leído en el día de hoy. ¿De acuerdo? El pastor Méndez me dijo que en IBI terminamos a las 2 de la tarde, que así que yo tengo hasta las 2 aquí. Así que acomódense por ahí porque vamos a tener un largo caminar. Enseñanza número 1. El cuerpo es uno y Cristo es su cabeza. Versículo 12 del capítulo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también lo es Cristo. La Nueva Traducción Viviente, una Biblia que utilizamos frecuentemente para poder aplatanar, como decimos en República Dominicana, o dar un poco más de contexto a nivel de nuestro idioma. Miren cómo lo dice. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo quiere dejar claro, si tú estás en Cristo, tú tienes que entender que tú eres parte de algo mayor que tú mismo. Tú eres parte de algo mucho mayor. Y eso es el cuerpo de Cristo. Tú eres parte de su iglesia. El que está en Cristo no puede pensar que camina solo. En estos países, y pasa mucho aquí en los Estados Unidos, hay mucha individualidad. Pero en el cuerpo de Cristo no hay individualidades. Todos somos parte los unos con los otros. Nos debemos los unos a los otros porque somos parte de un cuerpo. Y donde Cristo es la cabeza. Donde Cristo es el Señor de su iglesia. Nosotros decimos en IBI que la cabeza de la iglesia no somos los pastores. La cabeza de la iglesia es Cristo. Porque así Dios lo ha establecido. Miren cómo el apóstol Pablo se los dice a los Efesios en Efesios 1, 22 y 23. Pues dice así, Pablo describe a Jesús como la cabeza de la iglesia, afirmando lo siguiente. Él puso todas las cosas bajo sus pies y le dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nosotros somos parte de una institución que está unida los unos con los otros, donde Cristo es el Rey y Señor, que dirige, que da instrucción, que ha trazado el camino en el cual tú y yo debemos caminar. Si tú estás en Cristo, yo quiero decirte, hermano, tú eres parte de un cuerpo unido con Cristo como Rey y Señor. Y para garantizar esa unión, Dios nos ha dado su Espíritu. Y esa es la enseñanza número 2. Estamos unidos a través del bautismo del Espíritu. Versículo 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Hermanos, aquellos que estamos en Cristo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y esto no se refiere al bautismo que nosotros hacemos cuando bajamos a las aguas, cuando testificamos acerca de que hoy somos una nueva criatura en Cristo, no. Cuando yo me arrepentí de mis pecados, Dios vierte su Espíritu en mí como una garantía de que yo soy suyo. Como un sello que me marca, tú eres parte de mí. Miren cómo lo dice en Efesios 1:14. Habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. El bautismo es el sello de Dios para los suyos. Y lo que Pablo está aclarando aquí es que si tú estás en Cristo, Dios te ha marcado con su Espíritu, haciéndote creyente. Y ya no importa si tú eres judío, griego, si tú eres esclavo, libre, tú eres uno con Él. Y es interesante que Jesús toma aquí las clases sociales, esclavos, libres, las clases religiosas, judíos, griegos, para dar a entender que ahora todos somos uno. No importa quién tú seas, tú eres uno con tu hermano. Y si lo ponemos en nuestro contexto, no importa que tú seas rubio, moreno, suizo, americano, mexicano, norteamericano, político, trabajes en la Casa Blanca, no importa que trabajes en Walmart, seas doctor, ingeniero, limpiabota, no importa, si tú estás en Cristo, tú eres uno con tu hermano. Tú eres parte de un cuerpo, estás unido, no hay división. En la iglesia no hay división.
Enseñanza número 3. Aunque somos un cuerpo que está diversificado, que tiene muchas partes, pero que nunca estará dividido. Versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En los versículos 12 y 13, el apóstol Pablo resalta la importancia de estar unidos, de que no hay división. Pero ahora en el versículo 14, él quiere mostrar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, en especial a la iglesia de Corintio, de que dentro del cuerpo hay muchas partes diferentes. Algunos van a ser brazos, otros van a ser pies, otros van a ser un riñón, otros van a ser el corazón, pero todos forman parte del mismo cuerpo. Y todos son importantes, hermanos. Todos son importantes. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia tiene muchos miembros. Y cada uno necesita hacer el rol que el Señor le ha llamado a hacer. Amado, tú tienes que orar delante del Señor y preguntarte, ¿cuál es el rol que Dios me ha llamado a hacer en esta iglesia? ¿Qué parte del cuerpo yo soy en esta iglesia? Y abrazar ese llamado y ser el mejor riñón que tú puedas ser. El mejor brazo que tú puedas ser. El mejor oído que tú puedas ser. La mejor uña que puedas ser, no importa. Que tú puedas honrar a Cristo mientras tú sirves en el lugar donde Él te ha colocado, según el don que Él te ha dado. Enseñanza número 4. Aún no lo aceptes. En Cristo todos somos parte del mismo cuerpo. Es probable que hay muchas personas aquí que no estaban contentos con esta distribución de dones, que no se sentían parte. Y por eso en el versículo 15, 16, el apóstol Pablo, haciendo uso de esta metáfora, él dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejo de ser parte del cuerpo. Pablo presenta ahora esta situación hipotética donde un pie y un ojo pueden hablar. Ellos están hablando entre sí y dicen, mire que yo lo que quería hacer era mano, pero soy pie. Yo lo que quería hacer era oído, pero soy ojo. No, yo no soy parte del cuerpo. Yo no soy parte de esta comunidad. Y el apóstol Pablo está atacando directamente a este grupo de personas que se sienten inferiores porque no son lo que ellos entienden que deben ser. Le dicen, no, espérate. Esto no depende de lo que tú quieras ser. Depende de que si tú estás en mí, en Cristo, tú eres uno. Tú eres parte de este cuerpo. Amado, es como si algún hermano diga, no, porque si yo no tengo la oportunidad de dirigir en adoración aquí, que es lo que quiero hacer, yo no voy a saludar a la puerta. Es que si yo no puedo predicar aquí en el púlpito, yo no voy a servir en acomodamiento. Y pasa muchas veces, y es triste ver hermanos que son excelentes en algo porque Dios lo ha llamado, lo ha dotado para eso, pero ellos quieren hacer otra cosa. Y mientras tanto, la iglesia se resiente. Porque no estamos abrazando lo que el Señor nos hizo. Amados, no importa cómo tú te sientas hoy. Si tú estás en Cristo, tú tienes que pedirle al Señor, Señor, muéstrame dónde tú me quieres. Y si es haciendo algo que en cierto sentido yo entiendo que no es lo más vistoso, yo te he llamado a hacerlo porque ahí fue que Dios me puso. El que yo no pueda tener un don vistoso no me excluye del cuerpo. Yo no tengo el derecho a autoexcluirme del cuerpo. No tengo ese derecho. Yo tengo el deber de abrazar donde Dios, abrazar el don y la condición y el ministerio donde el Señor me ha puesto. Si es predicar, predica. Si es consolar, consuela. Si es servir, sirve. Si es aconsejar, aconseja. Si es adorar, adorar. Si es estimular, estimular. Hermanos, uno de los ministerios y dones que yo más valoro en la iglesia, ¿tú sabes cuál es? El de las hermanas y los hermanos que luego de un mensaje nos mandan un mensaje, pastor, gracias por ministrarnos. Que tú bajas y te dan un abrazo y te afirman. La iglesia necesita de ese tipo de personas.
hermanos, que nos estimulemos unos a otros a las buenas obras, como dice la carta a los Hebreos. Y yo tengo que abrazar. Si eso es lo que el Señor me ha permitido hacer en este momento, yo tengo que hacerlo y hacerlo bien para Él. Porque la iglesia necesita de esto. Y esta iglesia necesita de eso. Por la gracia del Señor, esta iglesia está creciendo y vemos la iglesia crecer. Vemos que la predicación sana está aquí del púlpito. Hay adoración verdadera. Hermanos quieren hacer la obra con fidelidad. Pero esto no va a depender de Michael, del pastor Luis o de algunos hermanos simplemente. La iglesia tiene que abrazar esto. Completa. Y esto comienza tú delante de Dios en oración, pidiéndole, Señor, muéstrame dónde puedo serte fiel. Y empezar a hacerlo. No importa que tú tengas 80 años, no importa que tú tengas 18 años, esta iglesia necesita que tú abraces el lugar donde Dios te ha colocado. Y eso es lo que tú y yo debemos empezar a hacer. Porque si estás en Cristo, tú eres parte de un cuerpo, lo sientas o no. Y si no lo abrazas, estás en desobediencia. Estás en pecado delante de Dios. Enseñanza número 5. Que seamos diferentes es un regalo para la iglesia. Que seamos diferentes es un regalo para la iglesia. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Pablo está diciendo en esencia, tú puedes imaginarte un cuerpo que solamente sea un ojo. Imaginémonos eso. Bueno, inclusive creo que hay una serie, unos muñequitos de Disney que se llama Monster Inc. No sé si algunos lo han visto. Que está Wazowski. Que él es un ojo, pero él mismo tiene manos y tiene pies. Porque no puede subsistir siendo un solo miembro. ¿Y cuál es la intención del apóstol Pablo aquí? Su intención es que nosotros podamos entender que nuestras diferencias, esta distinción en nuestros talentos, en nuestros dones, es lo que nos hace fuertes. Y ahí que está el complemento de una iglesia sana, donde la mano puede agarrar al pie y sostenerlo en momentos de dificultad. Donde el corazón puede bombear más rápido cuando la mente, el cerebro lo necesita, la cabeza lo necesita. Cuando las piernas pueden resistir una caída, las rodillas cuando nos caemos. Por eso es que la diversidad de dones es lo que nos hace fuerte dentro del cuerpo de Cristo. Porque nos complementamos unos a otros. Yo debo verlo de esa manera. Y tú tienes que preguntarte, ¿cómo estoy yo complementando a mi hermano en la iglesia? Tú sabes esto, muchas de las cosas de las cuales nosotros nos quejamos o de las que tú te quejas dentro de la iglesia, que no pasan, que tú quisieras que pasaran, ay, porque si esto fuera así, porque si hicieran aquello, no pasa porque hay personas que no están abrazando la parte del cuerpo que Dios te ha llamado a hacer. Eso es. Y quizá tú mismo. Por ejemplo, a mí en la iglesia mucha gente se me acerca y me dice, pastor, vamos a hacer tal iniciativa. Vamos a hacer tal cosa. Y siempre mi pregunta es, ¿qué tú necesitas para hacerlo? Que yo te voy a apoyar. Y ahí se queda. Ahí no se habla más. Porque todos estamos interesados en ver lo que otro hace, en dar buenas ideas, pero en ensuciarnos las manos, no todos estamos dispuestos a eso. Y el llamado de Dios para nosotros como iglesia es, abracemos lo que Dios nos ha dado, el don que Dios nos ha dado, no importa cuál sea, porque si tú estás aquí es por gracia. Uno de los problemas nuestros es que entendemos, es que yo merezco tal cosa. Y esta iglesia se llama gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás aquí, que tú has entendido que todo lo que tú has recibido es gracia sobre gracia. Que tú no eres merecedor de absolutamente nada. Que solo la misericordia de Dios es que te tiene aquí. Y que si Dios en su gracia te trae aquí y te dice, mira, yo quiero que tú sirvas parqueando, limpiando baños, es por gracia. Porque tú estás sirviendo a aquellos porque en Cristo dio su sangre. ¿Tú estás entendiendo eso? Es por aquellos, porque en Cristo, el Rey Señor de todo cuanto existe, dio su sangre. Mira a tu lado, tú mira a tus hermanos que están aquí. Ese hermano tiene un Salvador que se llama Cristo Jesús. Por eso Él es valioso. Por eso Él es valioso. Para ser un cuerpo funcional, necesitamos que las diferentes partes del cuerpo funcionen de manera correcta. Y todas las partes somos importantes.
¿No te gusta lo que tú eres? Hermano, ora y pelea con Dios. Pelea con Dios porque Él es soberano. Y esta es la enseñanza número 6. Dios es soberano en la distribución de sus dones. Versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. No hay nada que hablar. Es Dios quien ha determinado el rol que cada quien ejerce dentro del cuerpo de Cristo. No nosotros. Yo quiero confesarle algo y lo he hecho anteriormente, el pastor Luis está ahí. Amados, yo no pensaba ser pastor. No fue algo que yo dije, yo quiero ser pastor y voy a estudiar para ser pastor y me voy a preparar para ser pastor. Dios es mi testigo. Yo quería ser fiel a Dios donde Él me llamara. Llegué a la iglesia, serví con jóvenes. El Señor me fue dando la oportunidad de servir con jóvenes. Me dio la oportunidad, a través de una situación que nos pasó a mi esposa y a mí, de ir a los Estados Unidos a seguir estudiando, porque yo quería ser más fiel mientras servía a jóvenes. Estudié un año y medio en el seminario, llegué a República Dominicana y el pastor Miguel y los pastores me invitaron. Queremos que tú seas parte de la mesa, que te formes en el ministerio pastoral. Y después ya de casi 10 años, en enero cumplo 10 años en el ministerio pastoral, el Señor me tiene aquí. Y no es porque yo lo busqué, porque a Él le plujo fuera de esa manera. Y lo mismo pasa, hermanos, con cada uno de los que estamos aquí. Nuestro llamado es querer ser fieles. Seamos fieles. Y Él se encargará de ponernos donde Él quiere usarnos. Pero esa es la instrucción. Seamos fieles. Y Él nos pondrá donde Él le plazca. Porque eso es lo que el Señor quiere. Él es el que coloca. Él es el que pone. Él es el que da. Él es el que quita. Él determina quién hace lo que Él entiende que debe hacer para la edificación de su cuerpo. ¿Por qué es su cuerpo? Es su cuerpo. Enseñanza número 7. El apóstol Pablo ahora ataca directamente. No a aquellos que se sienten inferiores, porque en la iglesia había un grupo que se sentía inferior. Bueno, yo no tengo ese don, yo no soy aquel tal cosa. Ahora él va a atacar o va a instruir a aquellos que se sienten superiores. Y esta es la enseñanza número 7. Nos necesitamos unos a otros. Versículo 19 al 21. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Una de las cosas que a mí me encanta del apóstol Pablo es que el apóstol ataca todos los ángulos posibles para que la enseñanza sea correctamente transmitida. Él no deja un grupo fuera. Él primero le habla a aquellos que se sienten, wow, es que no soy parte porque no soy esto. Pero ahora quiere confrontar a aquellos que dicen, no, espérate, es que yo no necesito a nadie aquí. Yo aquí aparo, picheo, bateo, quecheo. Se pueden ir todos, que yo resuelvo. Yo vengo temprano, abro la iglesia, yo hago el sonido, yo hago la adoración aquí, recibo en la puerta, predico la palabra, doy consejería, consuelo, voy donde las hermanas, los hermanos que están en prisión, dirijo grupos pequeños, oficializo matrimonios, voy a las misiones. Hermano, nosotros no podemos hacerlo todo. Y el apóstol Pablo quiere dejar claro esto. Nos necesitamos unos a otros. Todos nos necesitamos. El pastor Méndez, el pastor Michael, le necesita a ustedes. Ellos no pueden soñar con estar en los planes de Dios para esta iglesia si un grupo de siervos que digan, pastor, yo me voy a remangar la mano, ¿qué es lo que hay que hacer? Ellos necesitan que ustedes se sumen a esto. Que abracen la visión. Y el mayor error que podamos cometer nosotros como líderes es pensar que nosotros podemos hacerlo todo. No. Cristo formó discípulos. Y cuando instruyó a los 12, antes de irse, ¿qué le dice? Vayan y hagan discípulos. Y esos discípulos que hicieron más discípulos. Porque la obra no se puede hacer solo. Nosotros no vivimos de manera independiente. Amados, muchas iglesias tienen tristemente el síndrome del llanero solitario. No, eso no existe dentro del plan de Dios. Somos un cuerpo. El cuerpo fue diseñado para caminar en comunidad. Y la vida cristiana fue diseñada para caminar en comunidad.
con otros hermanos a nuestro lado, que nos sostengan, que nos alienten, que nos motiven, que nos confronten, que nos sirvan, que nos sirvamos unos a los otros. Hermanos, nosotros necesitamos unos a otros. Y voy a decir esto una vez más. El pastor Méndez, el pastor Galeano lo necesitan. Lo necesitan a ustedes. Pastor, pero ¿qué yo puedo ofrecer a la iglesia? Ya yo tengo 80 años. Yo no tengo mucha experiencia. Un mensaje. Una palabra de aliento. Un abrazo. Muchas veces es más que cualquier otra obra que nosotros pensamos que podemos hacer por un pastor. Y yo quiero animarles, iglesia. Más que quejarnos por cosas que no están pasando, unámonos juntos para poder servir mejor al cuerpo de Cristo. Enseñanza número 8. En el cuerpo todos sus miembros son necesarios, aun los que parecen no serlo. Wow. Todos los miembros del cuerpo son necesarios, aun los que parecen no serlo. Versículo 22. Por el contrario, es mucho más cierto que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Wow. Y aquí trae una paradoja. Como los débiles son los más necesarios. Pablo quiere corregir a la iglesia de que se enfoque simplemente en aquellos hermanos que tienen dones vistosos, en enfocarse simplemente en abrazar al liderazgo. No. Esos hermanos ahí, esos dones que Dios ha dado a la iglesia, que parecen que no son tan necesarios, muchas veces son el sostén para que una iglesia pueda cumplir el llamado que Dios le ha dado. Amado, ningún creyente o grupo de creyentes debe menospreciar o pasar por alto a aquellos que utilicen sus dones de forma no tan visible en la iglesia. Amado, todos somos importantes. Todos somos importantes. Incluso el más pequeño es importante. Nosotros tenemos un doctor aquí, bueno, creo que hay varios. ¿Quiénes son doctores aquí? Médicos. Bueno, porque tenemos un doctor aquí. Médicos, tenemos un médico aquí. Bueno, doctor, usted me va a corregir si yo digo algo fuera de lugar. Voy a hacer este ejemplo con el cuerpo humano. En el cuerpo humano hay una glándula que se llama la glándula pineal, que tiene el tamaño de un grano de arroz. Probablemente muchos de los que estamos aquí nunca habíamos escuchado acerca de esa glándula. Una glándula pequeña, que probablemente muchos dirían, bueno, eso no importa, eso no, porque no la conozco. Pero la glándula pineal es la glándula que se encarga de que el cuerpo se cree lo que es la hormona de la melatonina. ¿Usted sabe lo que es la melatonina? La hormona del sueño. Si la glándula pineal no sirve, el cuerpo no genera melatonina. ¿Usted sabe qué le pasa al cuerpo si no genera melatonina? No duerme. ¿Y qué le pasa a usted si no duerme? La glándula pineal tiene el tamaño de un arroz. Pero es tan necesaria para que el cuerpo pueda subsistir, como lo es muchos hermanos en nuestra iglesia, que silentemente están haciendo la obra que nosotros no estamos viendo. En nuestra iglesia nosotros hemos dicho que el ministerio de intercesión es la glándula pineal de la iglesia. Nosotros tenemos un grupo de hermanas que se reúnen todos los martes a las 11 de la mañana. Son un grupo como de 2 hermanas. Desde que la iglesia se plantó, estas hermanas ahí reunidas. Nadie las conoce. No se anuncia de la iglesia. Pero todos los martes están reunidas clamando en oración delante del trono de la gracia por lo que pasa en IBI, por lo que pasa en el Ministerio de Integridad y Sabiduría, por lo que pasa con los pastores de la IBI. Esas hermanas son necesarias. Esas hermanas son importantes. Y el apóstol Pablo quiere instruir a la iglesia de Corinto. No te olvides de eso que tú no estás viendo, que parecen como que no son necesarios, pero esos llevan una responsabilidad en sus hombros. Esos están cumpliendo el llamado que yo le di de manera particular y ahí lo están haciendo de manera fiel. El llamado para nosotros como iglesia aquí en Gracia sobre Gracia es identificar cuál sería esa glándula pineal, cuál sería ese miembro quizá que parece no tan vistoso, pero que en cierto sentido nos ayuda a que la iglesia pueda seguir operando con fidelidad delante del Señor. Y es nuestro llamado
poder cuidarla y poder atesorarla, dándole gracias al Señor por ella. Enseñanza número 9, y vamos casi llegando a la enseñanza número 11, así que no se me desesperen. Todos merecemos la misma honra dentro del cuerpo. Él está hablando ahora de estos hermanos que parecen que no son tan vistosos. Y ahora vuelve y recalca, todos merecemos la misma honra dentro del cuerpo. Versículos 23 y 24. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas se reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecería de ella. Amados, la intención del apóstol Pablo aquí es que la iglesia no olvide que ellos tienen que cuidar, tienen que tratar con cuidado, con honra, aquellas partes que pudieran parecer menos presentables, aquellas partes que merecen ser protegidas, que merecen ser guardadas. Y él no quiere decir que estas son mejores que la otra, no, son más importantes que la otra, no. Pero yo tengo que tener atención con estas partes que necesitan ser cuidadas, ser guardadas. Un ejemplo simple, tu ojo no vale más que tu piel. Pero si tú te quemas la mano, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a cuidar tu herida y le vas a poner cremita, la vas a cubrir para... De la misma manera, en medio nuestro, en la iglesia, hay hermanos que necesitan una atención especial, un cuidado especial. Y eso es lo que trata el término y concepto de honra que Pablo quiere traer aquí. Un trato especial a cierta parte del cuerpo, que muchas veces no pueden valerse o no pueden cubrirse por sí mismos. A los pastores todo el mundo lo quiere celebrar muchas veces, venir a abrazar. Pastor, ¿cómo le sirvo? ¿Cómo le atiendo? A los líderes, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Por qué puedo orar por usted? Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí, hey, no se olviden de esos que necesitan que ustedes los cubran. ¿Y quiénes son esos en la iglesia? Los ancianos, envejecientes en medio nuestro, personas con necesidades especiales, que son parte del cuerpo porque Dios lo puso aquí. Enfermos, las viudas. Amados, a mí siempre me ha llamado la atención cómo Dios tiene un trato especial con las viudas, con el huérfano y con quién más. Y con el extranjero. Porque son personas que necesitan un cuidado especial, un trato especial. Y como iglesia no podemos olvidarnos de esto. Esto es una iglesia latina en los Estados Unidos. Aquí hay muchas viudas probablemente, algunas viudas, hay extranjeros, hay enfermos. Y el llamado de Pablo aquí es, no te enfoques simplemente en los que tienen dones vistosos, cuida también a los que están debajo, a los que necesitan atención. Y esto es un llamado al liderazgo. Cuidemos a los que necesitan ser guardados, dándole honor y dándole honra. Enseñanza número 10. El Señor quiere la unidad y el cuidado mutuo. Al final, todo esto que el apóstol Pablo está hablando aquí en 1 Corintios 12 tiene un propósito, y es que la iglesia permanezca unida. Versículo 25. ¿Para qué? Todo lo que yo he dicho tiene un propósito. ¿Para qué? Para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Amados, Dios sabe que una iglesia saludable es una iglesia unida. Pero Satanás también lo sabe. Él sabe que una iglesia dividida es una iglesia enferma y autodestructiva. Y por eso es que yo quiero invitarte a ti hoy, hermano, que nos visita, a ti que eres miembro. Yo que soy un pastor foráneo de otro lugar, quiero invitarte, pedirte, lucha por la unidad de esta iglesia. Sé intencional en que la iglesia, gracia sobre gracia, se mantenga unida a toda costa. Por eso, si tú estás aquí, yo quiero invitarte a que tú hagas un compromiso con el perdón a tu hermano, con el amor a tu hermano, con decir no al chisme. Ay, bueno, pero no, pastor, pero no es chisme. Lo que pasa es que el hermano tiene que saber cómo está fulano de tal. No. La palabra nos manda. Mateo 18 está ahí. Si un hermano peca, ve y confróntalo a solas. Las instrucciones de la disciplina de la iglesia están ahí. Seamos intencional en defender la unidad.
Amados, seamos intencionales de defender la unidad. Para Pablo esto era muy serio. La iglesia de Galacia era una iglesia que en un momento estuvo en conflicto. Y el apóstol les amonesta en Gálatas 5:15, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado que no se consuman los unos a los otros. Y tristemente, hermano, muchas iglesias hoy día viven así, en tirantez, en chisme, en conflicto, porque pusieron a fulanito y no me pusieron a mí. Porque yo tengo más tiempo en la iglesia que fulano y mira dónde está fulano hoy día. Porque el pastor a mí no me saludó cuando pasé. ¿Qué tendrá el pastor? El pastor está privando mucho. Bueno, es que tiene un doctorado ahora. Amados, seamos intencionales en luchar por la unidad de la iglesia. John Stott, quien fue un predicador inglés, decía, la unidad cristiana no es solo una meta a alcanzar, sino una realidad a mantener. Porque ya somos uno en Cristo. Nuestra tarea es demostrarlo al mundo. Hermanos, tenemos que ser intencionales en luchar por la unidad. Simplemente de manera de ilustración, una vez un padre, no sé si ustedes los que tienen hijos aquí, ven muchas veces a sus hijos que están peleando por muchas cosas. Mis hijos que están aquí hay una, los otros están en la escuela dominical, en el cuidado, pelean por muchas cosas y siempre están peleando. Y tú dices, pero ¿por qué están peleando estos muchachos? Un padre una vez vio a sus 3 hijos discutir y discutían por todo y él le dice, mis hijos, ven acá. Miren, ustedes saben que cuando ustedes pelean, ustedes se debilitan porque uno es más débil. Porque miren, yo tomo este palito y lo rompo. Mira como lo fácil que se rompe. Yo tomo este palito. Mira lo fácil que se rompe. Porque separados ustedes son débiles. Mira lo fácil que se rompe. Ahora él tomó el grupo de palitos. Lo puso junto. Se lo pasó a los hijos. Trata de romperlo. Es duro. Hasta para mí está siendo duro. Hermanos, de la misma manera, como estos palitos difícilmente se rompen porque están juntos, difícilmente una relación unida, una iglesia unida, se va a corromper y se va a dividir. Y por eso tú y yo tenemos que ser intencionales en luchar por la unidad. Para Cristo la unidad no era algo a la ligera. Era algo que Él intencionalmente oraba al Padre para que la iglesia se mantuviera unida. Miren cómo Él oraba en Juan 17, 20 y 23. Pero no ruego solo por estos, sino también que los que han de creer en mí, por ti y por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Amados, el deseo de Cristo es que la iglesia sea una, se mantenga unida, porque así es difícilmente quebrantada, difícilmente destruida. Hermanos, en la unidad está la fuerza. Y esta iglesia Dios la va a usar según su buena voluntad, pero al mismo tiempo, según la fidelidad que ustedes muestren en mantenerse unidos para hacer la obra que el Señor le ha llamado a hacer como un cuerpo. Enseñanza número 11. Sufriendo con el que sufre, gozándose con el que se goza. Así vamos a estar unidos. ¿Cómo que vamos a estar unidos? Sufriéndose con el que sufre, pero gozándose con el que se goza. Versículo 26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Amados, el sufrimiento de un miembro debe afectar a todo el cuerpo de Cristo. A todo el cuerpo de Cristo. Si yo estoy caminando, como suele pasar, cerca de un pie de una cama, y sin querer le doy con el dedo chiquito del pie,
Eso le da a uno temblor y a uno. El dedo chiquito del pie hace que mi cabeza lo sienta. Eso debe pasar en la iglesia. Cuando un hermano está en dolor, la iglesia debe sentirlo, debe abrazarlo. Cuando un hermano está en necesidad, la necesidad no es solamente de ese hermano, es de toda la iglesia. Y eso es lo que nosotros vemos en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en Hechos 4:32 vivía de una manera tal que toda la iglesia se hacía cargo los unos de los otros. Mire lo que dice Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. La iglesia primitiva entendió desde su inicio que eran un cuerpo, que ellos estaban unidos los unos con los otros, que ellos estaban ahí anclados, pendientes del dolor del hermano, de la necesidad del hermano, porque el llamado era a regocijarse con el que se regocija y sufrir con el que se sufre. Ahora, quizás tú te preguntarás, pastor, ¿pero qué yo necesito para esto? ¿Cómo lo hago? Porque es difícil a veces. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo hago para poder realmente dolerme por la necesidad de mi hermano? Amados, para yo dolerme por la necesidad de mi hermano, yo tengo que amar a mi hermano. Y la única forma de yo amar a mi hermano es amar a Cristo primero. Juan Calvino lo decía. En cuanto al vínculo de la unidad, su verdadero y principal fundamento es Cristo, cuya comunión no puede haber sin cuya comunión no puede haber verdadera unidad. Si no amamos a Cristo, difícilmente yo voy a amar a mi hermano. Difícilmente voy a amar a mi hermano. Y en segundo lugar, yo tengo que ser obediente. No solamente amar a Cristo, yo tengo que ser obediente y abrazar el segundo mandamiento. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, o como Él nos ha amado. Wow. ¿Y cómo Él nos amó? Que Él se entregó por nosotros. Él dejó su gloria por nosotros. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos a los otros. Oiga, pastor, sí, pero es que eso en Dominicana, que quizá hay gente que es más fácil, pero aquí es complicado, aquí hay gente difícil. Y hay muchas nacionalidades mezcladas y que hay gente que son complejos. Amados, la vida de fe no se trata de que si el hermano es complejo o no es complejo. La vida de fe se trata de ser obediente al mandato de Dios. Y Él nos llama a amarnos los unos a los otros. Cuando yo amo a mi hermano, yo puedo sufrir con él. Cuando yo amo a mi hermano, yo puedo regocijarme con él cuando él se regocija. Muchas veces es más fácil inclusive, y el apóstol Pablo es sabio cuando hace esta instrucción, muchas veces es más fácil, mi hermano, yo estoy aquí para apoyarte cuando el hermano está sufriendo, que decir, hermano, yo estoy aquí para celebrar contigo tu victoria, porque en mí hay ¿por qué él y no yo? Pero el apóstol quiere que haya un amor tan genuino de que yo pueda estar contigo, llorando contigo, pero al mismo tiempo celebrando contigo. Diciendo, Señor, wow, gracias, Señor, que tú le conseguiste un mejor trabajo que a mí. Wow, mira que él estaba orando por eso, él estaba orando por una casa y consiguió una mejor oferta que la que yo conseguí. Gloria a Dios. Para hacerlo de corazón. Y eso es lo que el apóstol Pablo anhela. Él anhela una iglesia que pueda caminar en unidad. Juntos, sufriendo y amándose. Y es por eso, hermano, que nosotros entendemos que si queremos ser fieles a Dios, en este llamado que Él nos ha hecho de ser uno, nosotros tenemos que hacer un compromiso con no juzgarnos, no menospreciarnos, no criticarnos, no celarnos, no envidiarnos, no competir el uno con el otro, no recordar la ofensa, pero que Él me dijo eso hace un año y Él no me pidió perdón. ¿Cuánta gente no hay aquí en la iglesia que todavía tiene tiempo con una cosa ahí en el corazón? Por un comentario que alguien le hizo una vez, que inclusive tú le dices a esa persona, mira, tú me hiciste tal cosa, esa ni lo recuerda. Hay un hermano en la iglesia que me enteré este fin de semana, en nuestra iglesia, que él entiende que yo estoy molesto con él, porque un día yo me estaba parqueando y él no me quitó un cono del parqueo.
Cuando alguien me lo dijo, mira, él cree, y yo, pero esa persona está haciendo su cosa ahí. Nosotros no llevamos el récord de las malas acciones de los demás. No chismeamos. No nos prejuiciamos y no nos airamos los unos con los otros, porque somos un cuerpo. Estamos juntos. En cambio, ¿qué hacemos? Nos amamos, nos animamos, nos perdonamos, nos alegramos los unos con los otros, lloramos los unos por los otros, nos apoyamos, nos restauramos, nos confrontamos, nos servimos el uno al otro. Amados, yo quiero que ustedes recuerden lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Si tú estás en Cristo, si tú has reconocido que tú eres un pecador, yo lo dije al inicio, un pecador merecedor de la ira de Dios. Y has entendido en tu corazón que Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vivió la vida que tú no podías vivir, sufrió la muerte que tú merecías, pero resucitó entre los muertos como señal de que su sacrificio fue aceptado. Si tú has creído eso en tu corazón y te has arrepentido, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y mientras esperamos su regreso, o que nosotros vayamos a Él, Dios te ha dicho, camina en unidad con el hermano quien yo he puesto a tu lado. Que el Señor nos halle fieles haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de ser recordados, tu llamado para nosotros como iglesia de ser un cuerpo. Yo quiero rogarte, Dios, de manera especial, tu bendición para esta iglesia local. Bendice al pastor Luis, bendice al pastor Michael. Bendice a cada servidor de esta iglesia, a cada siervo, cada miembro. Señor, que tu gracia y tu favor estén con ellos. Ayúdales, ayúdales, sorpréndeles. Padre, que tú puedas usar esta iglesia como una maquinaria para despertar aquí en el sur de la Florida, Señor, un avivamiento. Es lo que anhelamos, Señor. Anhelamos ver esta iglesia seguir creciendo, no solamente en números, sino en santidad. Una iglesia que pueda seguir creciendo, Señor, en su impacto. De manera tal que otros puedan ver que ellos son tus discípulos por el amor que se tienen los unos a los otros, por la forma unida como caminan y viven. Sé con ellos y sé con nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, a mí, a mi familia, de poder acompañarles. Gracias porque es un privilegio poder compartir con estos hermanos y compartir en este púlpito. Que tu gracia nos acompañe. En el nombre de Jesús.